Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esta es la tercera edición de Frontera Sur, Festival Internacional de Cine de No Ficción. En esta ocasión vamos a conversar con Carolina Moscoso, realizadora del largometraje Visión Nocturna, que forma parte de nuestra sección nacional. Hola Carolina, muchas gracias por participar de esta conversación y por permitir que mostremos tu película. Sí, hola. Bueno, estoy muy contenta de mostrar la película en este festival que me gusta tanto. Bueno, que seleccionaran la peli y mostrarla ya. Muy bacán. Gracias. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿en qué momento decides hacer esta película? Debió ser una decisión un tanto difícil porque la realización de la película era una manera de volver sobre el episodio del que fuiste víctima. Sí. Bueno, como de hacer la película y la idea, básicamente, como el primer impulso por hablar de esto, tuvo que ver primero con el estar haciendo otra película. Como que yo llevaba un tiempo, bueno, trabajando de montajista sobre todo, pero estaba queriendo dirigir algunas ideas que están en mi mente y que justamente yo estaba enfrentando desde un modo más hacia afuera, más observacional, o como cosas que estaban muy fuera de mí y que yo podía como pensar intelectualmente más bien. Y de pronto en esa realización hubo un quiebre para tuvo que ver con decidir hablar de algo que tal vez yo no tuviera que intelectualizar tanto, más bien sentir. Y ahí hubo como una decisión de querer hablar de algo que estaba muy cerca mío. O sea, era como una preocupación constante el tema de la violación. Bueno, yo película hace 7 años había sido la violación, pero igual era algo que estaba escondido, que era muy tabú, o sea, yo no lo hablaba con casi nadie. Con realmente casi nadie, una familia nuclear y 2 personas más, y de pronto como que silencio y este dilema cinematográfico que yo sentía que todo era muy intelectual, me llevó como a decidir hacer una investigación junto con el cine hacia adentro mío. Fue claro de ver a ese lugar, pero yo siempre hablaba que volver a ese lugar junto con el cine, junto con la cámara, junto con el montaje, formado de alguna manera y hecho crecer y que me ayudan a pensar, fue una manera súper acompañada de hacerlo, de entrar a estos lugares como tan abismales de pronto que son las heridas. Como dices, hablas de tu caso y creo que haces un ejercicio político desde lo privado, lo íntimo. Por ejemplo, en tu película nos muestras lo que sientes cuando se te revictimiza, ¿no? Desde lo judicial, desde lo médico, ¿no? Sí. Pero también me parece que vinculas, por ejemplo, tu ira legítima ante la impunidad con los movimientos feministas que luchan contra el patriarcado, por ejemplo. Eh, ¿Cómo fue el proceso de esta conciencia política que tiene de hacerlo visible en la película? Sí. Yo creo que tiene que ver con el proceso de algo creativo, hacerlo colectivo de alguna manera. Me refiero a que el proceso de creación de la película la hice con mucha gente, siempre. La hice en un contexto de clases de un magíster de documental de creación se llama, en Barcelona, Pompeu Fabra. Y ahí tuve de profesora de taller a Marta Andreu, que bueno, que es amiga de Frontera Sur, ¿no? Y Marta Andreu, empecé el trabajo con ella cuando era solo una idea. Bueno, no solo una idea, algo importante una idea, pero bueno, un deseo quizás. Y creo que desde el primer momento
esto que era tan adentro, que estaba tan adentro, el socializarlo, el hablarlo, el hacer pitch, o sea, a los primeros días yo ya estaba haciendo pitch y era muy heavy porque ahora me he acordado, pero yo empezaba y decía, bueno, esta película, a mí me violaron, y todo lo que seguía después yo ya veía las caras de la gente a la que le estaba contando y ya nadie me escuchaba, o sea, desde que me violaron en adelante ya había como un terremoto para todos, de no estar acostumbrados a que alguien vaya y les diga me violaron, ¿cachai? Eh, eh, y luego de eso entonces ya todo lo cinematográfico ya casi no importaba porque ya habían quedado demasiado choqueados con eso, entonces fue súper fuerte el irme dando cuenta de, primero, cómo solo el yo decir y manifestarme como a mí me pasó esto, ya era un gesto tan grande políticamente en los microespacios en los que yo estaba habitando. Eso fue como un descubrimiento porque para mí también había sido un silencio muy largo, entonces yo en realidad cuando empecé a hablar, esto era como todo como wow, lo conté y cómo me miran ahora, no sé, bueno, ese era el descubrimiento. Y con Marta en los primeros talleres hablábamos de que en realidad una de las cosas más complejas de esta película no era tanto cómo yo iba a enfrentarlo, sino cómo los demás. Es decir, cómo las demás personas podían enfrentar el que yo me presentara contando esta violación sin ningún tapujo, sin vergüenza, sin todo eso que el patriarcado espera de su víctima, que lo hemos visto en el caso de La Manada, súper evidentemente cuando los jueces ponen en cuestión a la víctima porque se estaba riendo. O sea, ella se estaba riendo 3 días después y entonces ya no es víctima. Entonces, nada, primero fue eso, como el solo gesto de hablar, darse cuenta de lo importante que era, no solo para mí, sino para las demás y para los demás. Eh, y luego con Marta hablamos mucho eh, sobre el Rambo. Rambo creo que tiene como esta frase que es "Je suis un autre", que es como yo soy un otro, que trabajamos en base a eso mucho, a esa afirmación. Como, y que luego es una afirmación que se dio en el movimiento feminista y desde las artistas del movimiento feminista, que es lo personal es político, que fue algo que empezó a salvar mucho bueno, a otros artistas que tienen una visión de grandes temas o grandes cosas y de pronto las mujeres, sobre todo por nuestra... bueno, por todas las trabas que hemos tenido para ser libres en el arte en esta humanidad, hemos tenido que agarrar lo que tenemos más cerca para poder crear lo doméstico, lo micropolítico, como dicen otras personas, y desde ahí hemos hecho nuestro trabajo. Entonces, yo creo que esa conciencia de que lo personal es político, que no es privado, íntimo, como te lo quieren llevar, ¿cachai? Siempre, como eso es tu experiencia, ¿no? O sea, cuando yo lo vi me empecé a descubrir que era la experiencia de mucha gente, eh, y creo que ahí va eso, y ahí va una conciencia, bueno, de términos que yo estoy tratando de desarmar ahora, que en realidad, pero para la construcción de la película, y en ese sentido creo que igual es bueno como comentarlo, es que yo estudié bastante con la idea de que hay un concreto, un general y un universal en cada creación. Ahora a mí me gustaría desarmar en mi siguiente película una estructura tan de pronto, nada, un poco rígida, pero en el momento de hacer esta peli me sirvió mucho esos conceptos, que, bueno, en algún momento podemos profundizar más, pero que la Marta es una de las grandes creadoras de esa manera de mirar las obras también. Bueno, pasando a otro tema, la manera en que la película se cuenta de una forma, me parece que al menos es principalmente de dos formas. Por ejemplo, usas textos para, digamos, narrar el episodio de la violación, los procesos posteriores a este, como los exámenes médicos, la investigación policial, el proceso judicial, pero también se usa el recurso de la voz en off, ¿no? Que es completamente distinto. Cuando narras, por ejemplo, las terapias en búsqueda de una mejoría emocional, ¿no? ¿Por qué esta diferencia en el tratamiento de la narración? Bueno, ahí hay una manera tal vez de poner
en el cine la complejidad del habla, del silencio, de la posibilidad de hablar de algo que te han obligado por tanto tiempo a callar. Entonces yo quise como en la película transmitir los niveles de esas posibilidades de hablar. Hay cosas que, claro, que están en texto, pero que de alguna manera igual tienen un distanciamiento con una, que la voz es muy el decir, entonces como que a mí me pareció el hablar un poco, pero no todo. En la película yo empiezo a hablar de la mitad de la película en adelante, básicamente. Entonces, en el fondo es un tiempo de silencio, 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 hasta que se logra hablar. Y cuando se logra hablar en la película es cuando aparece la Lahuentuchefe mapuche, con el fuego, una ceremonia de fuego, donde para mí tiene que ver con un aprendizaje que yo tuve con María Quiñelén, en este caso, la Lahuentuchefe mapuche, que me enseñó sobre la relación del fuego y la voz, y sobre la relación del fuego y la voz, y también sobre la relación con los mapuches con la voz también, porque, por ejemplo, ella me decía que la oración, a diferencia, por ejemplo, de los católicos que la hacen en silencio, los mapuches la hacen en voz alta. Y como eso en el fondo, entonces hay como varias para mí significados que tuvo que ver con el conocimiento de la espiritualidad mapuche, que es algo que la cultura occidental jamás me entregó, que era una manera de relacionarse con la vida y que esa manera tenía mucho que ver con la voz. Y la violación y este silencio en relación a las violaciones creo que es como algo que de lo que principalmente que se apaga. La posibilidad de hablar. Personalmente yo lo viví, o sea, siempre fui muy buena para hablar y todo, y después de la violación tuve mucho tiempo de shock donde me costaba mucho expresar mis ideas, por ejemplo. Todo ese proceso yo lo traté de expresar en la película con estas dimensiones del habla, de cuándo se puede hablar, cuándo no, cómo lo dices, qué puedes decir escrito, qué puedes decir hablado, todas esas preguntas. Y en otra capa respecto a eso está la música, que la música también está hecha con mi voz. Toda la música, todas las notas, la materia prima de la música es mi voz, que la Camila Moreno grabó todas las notas, las escalas musicales, yo las fui a cantar como a su casa con un micrófono, y además leímos poesía, qué sé yo, y con eso ella hizo como una maqueta de colores de mi voz, y con eso ella hizo la música. Entonces está esa otra dimensión de la voz sucediendo en el fondo, que es una voz que está cantando también. Ahora que hablamos de la voz y el trabajo que hiciste con eso, quisiera hablar del sonido de la película, que a mí me gusta mucho. Me parece que es el elemento cinematográfico que más has intervenido, incluso más que la imagen, me parece. Donde ha habido un trabajo muy minucioso para recrear también a través del sonido el estado emocional, tu estado emocional en diversos momentos, en diversas etapas. Como por ejemplo, cuando hablas del sueño, ¿no? Después, que tienes después de ver a Genjo. ¿Cómo fue el trabajo con el sonido? ¿Cuánto tiempo te tomó, digamos? Fue la verdad uno de los momentos más como de goce de la creación de la película. O sea, yo creo que eso tal vez se transmite finalmente, porque es donde realmente yo tengo un deseo muy profundo de hacer un cine como no tan intelectual y todo eso, y creo que en el sonido me fui con libertad en esa experiencia, ¿cachai? Como realmente de no buscar cánones, de ni siquiera casi tener referentes, como ahí fue el trabajo con Mercedes Gaviria, que es una gran sonidista. Bueno, ella es directora también, pero sonidista. Ella hizo el sonido también de Las Hijas del Fuego hace poco, de Albertina Carri, y luego hizo Visión Nocturna. Y bueno, a Mercedes yo la conocí
ella dirigiendo su película, entonces tuvimos como primero una cercanía como de mucha amor y empatía y amistad, que fue básico como para poder hacer este trabajo como yo creo de hecho, como libre o más bien entregado sin tantos miedos. Como la conexión que teníamos entre las dos, que yo lo veo súper importante, o sea, las relaciones, los afectos, como cómo eso influye en la creación, que tiene que ver con los modos de producción finalmente. Entonces, por eso recalco que de repente no es solo como el trabajar, sino también el amor que hay detrás, la relación entre las personas que lo están haciendo, en fin. Y también la música, que es parte del sonido, la hizo Camila Moreno, que bueno, en la película se ve que es una de mis grandes amigas, y entonces, claro, también en este sonido hubo mucho, una relación intensa de amigas que queríamos contar esto. Eso por un lado. Y después, bueno, Mercedes es muy talentosa y estuvimos hablando de, primero, que yo detrás de la cámara sonara mucho, o sea, que ese fuera el sonido más realista. El sonido más realista que hay en la película es los sonidos que tienen que ver con operar la cámara. Todo esto obviamente pasa súper sutil, pero eran como las ideas que nosotros íbamos poniendo. Y luego lo demás, la idea era potenciar así las emociones al chancho, onda, como que los montajes primero no los teníamos con casi nada de post. Entonces imagínate un archivo sin post, era súper crudo, era súper ahí como te llevaba a la realidad, te llevaba a la realidad. Entonces cuando fuimos a la música fue como hay que sacarla de ahí, como sacarlo de ahí para llevarnos al mundo emocional, subjetivo y todo eso. Entonces, nada, también era una oportunidad y con la Mercedes la hablamos de que no hay tantas películas que te permitan realmente hacer esto de irte a la mierda con el sonido y que en realidad no vaya a ser como una imposición o algo así, como una choreza, sino que realmente aquí había como una oportunidad de como ser muy intensas, porque es muy intensa la historia, entonces esto era como ya, acompañemos la intensidad que la espectadora o el espectador va a tener desde el sonido, que el sonido como que vaya abrazando esa intensidad de la guata, que a mí es lo que me pasa con la música, con el sonido, que es como tan de la guata, no hay que entender mucho, sino escuchar. Y, y la verdad es que lo hicimos súper rápido, porque ella vive en Argentina. Entonces empezamos, nada, como que teníamos un deadline del estreno en Valdivia, ¿cachai? Entonces como que todo fue así como ya hay que hacerlo. Entonces tuvimos como 4 semanas de premezcla y después de mezcla, onda, 8 días. Fue así. Pero esa mezcla, bueno, la hizo Gerardo Calmar, que también es un gran mezclador argentino, ¿cachai? Como, y creo que teníamos súper claro lo que estábamos haciendo, la película estaba muy también clara, entonces había como que seguirle la cosa y, y nada, hicimos algunas decisiones como súper radicales en momentos, ¿cachai? Fue re bonito, como que la otra vez lo hablamos y todos sentíamos que hicimos como que entramos en trance para hacer el sonido de la película. Bueno, dices que no tratabas de intelectualizar al hacer la película, lo que hacer, digamos, un ejercicio intelectual, eh, pero también dices que querías volver a este episodio desde el cine, ¿no? Desde su propio lenguaje, por ejemplo. A mí me parece que la película, de alguna manera, sí reflexiona desde lo audiovisual, desde el propio lenguaje del cine. Hay una forma de, no solo de contar, sino de pensar este hecho, ¿no? De hecho, el mismo título de la película, Visión Nocturna, me parece que es una manera de aproximarnos a todo lo que te pasa, lo que sucede emocionalmente desde lo visual, ¿no? Porque, bueno, me parece que el título hace alusión al miedo a la oscuridad, a la inseguridad que se siente después de pasar por una experiencia tan traumática, ¿no? Pero no solo tenemos imágenes nocturnas en tu película, ¿no? También hay
fueras de foco, formatos de videos de diferente tamaño, hay sobreexposición, hay un uso diverso, pero preciso, me parece, del lenguaje audiovisual de tu película. ¿Cómo fue este proceso, digamos, de pensar, de reflexionar a través de las imágenes, digamos? Sí, es muy bacán porque todo partió, yo creo, primero en esta forma de filmar, que yo empecé a grabar desde los 15 años más o menos, que me regalan mi primera cámara. O sea, esta película yo la hice redescubriendo, o sea, en el fondo abriendo todas estas cintas que yo tenía guardadas desde mi primera cámara a los 15 años que me regalaba mi mamá con mi papá. Entonces, yo creo que esta idea viene desde que yo empecé a grabar y empecé a darme cuenta cómo me gustaba grabar a mí. Y me di cuenta que después cuando entré a estudiar cine, que me cargaba todo lo que era setear cámaras, como ese estándar de esto es lo bien expuesto, esto es lo mal expuesto, como casi que fuera una mecánica técnica de luz, de matemática, todo eso me mataba las pasiones, pero profundamente, ¿cachai? Yo había grabado siempre y lo seguía haciendo, pero nunca me importó el diafragma, ¿cachai? O me importó, pero no en un número que hay que entender, sino como ver, básicamente. Bueno, algo así. Entonces, me acuerdo de siempre estar en esta lucha en la escuela ya más instintivamente, de decir, no sé, pues, por ejemplo, me gustaba hacer ejercicios y usar la cámara como viniera al azar. No setearla, o sea, como me vinieran, no sé, 3 cámaras, una planta, 3 cámaras y usarlas como sea. Y yo llegaba con eso después a clase y era como esto es clase de foto, como, bueno, para mí esto es experimentar la foto, por ejemplo, el azar. Entonces, creo que eso se empezó a como a llevar a algo más claro cuando empecé a ver el material y claro, empiezo a ver que está como casi todo lo que en general estaría fuera de una película. Todo sobreexpuesto, fuera de foco, con ruido, muy movido, los planos cortan en los momentos que eran más importantes, se supone. O sea, entonces como ahí, ¿cachai? Que nunca estáis pensando en una película mientras grababa, por un lado. Como que son imágenes que no están hechas para el cine propiamente tal. No los pensé nunca así, sino que era otra la pulsión de grabar. Que yo me pregunto cuál es esa pulsión del grabar, por qué lo hacemos, o por qué hay gente que lo hace, pero no para grabar, sino para guardar imágenes, que también hay mucha gente que ha pensado en esto y una pregunta para mí muy, muy bonita de cómo, por qué se hacen imágenes. Pero bueno, más allá de eso, un libro que me marcó mucho fue un libro de Didi Uberman que se llama Imágenes pese a todo. Cuando leí ese libro entendí qué es lo que a mí me pasaba con estas imágenes. Y es que en este libro él cuenta sobre 10 fotos que están en un campo de exterminio nazi, 10 fotos que fueron rescatadas de este campo de exterminio. Y que son 10 fotos en las que en realidad no se ve nada, básicamente, que está sobreexpuesto, etcétera, y él empieza a hablar de, en el fondo, qué hay de, que uno en esa imagen lo que ve en realidad es lo que está detrás de esa imagen. El momento en que fue hecha, el miedo que tenía esta persona. Entonces, en realidad da lo mismo que lo que se vea o no, como que lo que nos hace sentir es más bien justamente eso que no se ve, o ese, como, no sé, bueno, ahí pueden ver las imágenes, pero es una reflexión, lo que él le llama como la fenomenología de las imágenes en algún momento. Es como las imágenes tienen fuerza por cómo fueron hechas. En qué contexto, en qué sensación, en qué emoción. Y ahí yo empecé a darme cuenta porque a mí nunca me hizo sentido el que alguien predefiniera, no sé, incluso por plata, cómo se graba una imagen. Como varias maneras estructuradas en las que estamos acostumbradas, las que en teoría funciona el cine, que para mí se ven en las imágenes luego. Uno ve eso. Por eso, entonces creo que va por ahí, como, no sé si me faltó algo a responder, pero es lo que Está la muy vuelta. bien. Bueno, para finalizar, para cerrar,
cuando pasaron los hechos, cuando ocurrió este episodio, creo que todavía no había mucha conciencia al respecto, ¿no? Sobre este tema tan delicado, sobre las implicancias. Pero ahora siento que en el momento de su estreno tu película está como acompañada, ¿no? Ver hoy día tu película no hubiera sido lo mismo si lo hubieras hecho, digamos, 5 años o 6 años atrás, ¿no? ¿Cómo sientes que tu película de alguna forma aporta, o esta compañía que hay toda detrás que hay de tu película, ¿no? Sí. Es cuático porque, claro, como te contaba, eso de partir hace 5 años sola, en silencio, con miedo a contar, con vergüenza, con culpa, con todas esas cosas que hoy estamos sacando de dentro. Entonces, el proceso de hacer la peli, o sea, mientras hacía la peli, el feminismo empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta el mayo del 2018, el mayo feminista del 2018, donde la cuestión ahí ya como que arde, ¿cachai? Y yo me acuerdo, claro, en ese tiempo creo que estaba haciendo como un pitch de la peli, entonces era totalmente distinto a un pitch porque la gente ya respondía distinto, ¿cachai? Como, entonces siento que, o sea, creo que la película fue evolucionando de la manera que fue evolucionando y hasta donde llegó, también por el proceso del feminismo. Así que finalmente la película tiene mucho de absorber este crecimiento de la cuestión. Seguramente la forma en que yo pude empezar a mirar las cosas tuvo que ver con cómo el movimiento feminista desde todas sus aristas, y yo conocerlo, porque aparte yo no lo conocía para nada, muy poco, cachar la historia del feminismo en Chile, las mujeres que llevan, pucha, hace tantos, tantos años, como todo eso me empezó a nutrir la película. Entonces, que claro, ahora yo no lo veo como una compañía, sino como que es como parte de lo mismo, como parte de estar juntas en esto. O sea, la peli acompaña a unas, todas acompañan la película, es como lo he dicho a veces, como parte de un relato más colectivo que se está haciendo. Pero a la vez, no sé, yo creo que es como una película que no piensa en un feminismo como único, ni cerrado, ni sin preguntas. Todo lo contrario, para mí ese es como el gran valor del feminismo, que es reflexivo, que se plantea inventar un mundo nuevo, que se plantea inventar nuevas maneras de todo. O sea, nosotras, yo hasta soy feminista anticarcelaria, o sea, no creo en la cárcel como un modo de castigo ni de justicia, y nosotras las feministas estamos chatas de pensar de esta manera como patriarcal de pensar, por ejemplo, la justicia, que es matar al otro. Como que solo por autodefensa, sí, obvio, vamos a andar armadas, pero nunca como... Entonces, creo que hay como un montón de narrativas que se van inventando desde el feminismo también, ¿cachai? Y que es un feminismo, claro, no es ese como, no es un partido, no es eso, es una filosofía, un modo de reflexión, un modo de actuar en lo doméstico, y todas esas aristas, que es como casi una forma de medio vivir, y que, bueno, igual se va transformando también a lo queer, etcétera, como que están en la película, y al menos en mi modo de haber pensado todo esto. Bueno, Carolina, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias de nuevo por permitirte que pasemos tu película también. Gracias a ustedes por ponerla, y ojalá que la gente que vea la peli o la haya visto después de esta conversa, nada, pues la disfrute, podemos seguir dialogando mucho, esa es la idea. Y gracias a las personas que nos acompañaron, que nos acompañan en esta conversación, y les invito a que sigan disfrutando de la programación de la tercera edición de Frontera Sur, Festival Internacional de No Ficción. Súper, gracias.